llevas largas horas investigando acerca del teorema de Pitágoras y aún no lo has logrado entender, entonces quédate en este video y lo vas a comprender perfectamente. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno amigos, antes de comenzar con la explicación, les voy a platicar un poco acerca de quién fue Pitágoras. Entonces, Pitágoras fue un filósofo matemático griego que entre sus grandes aportes se le atribuye el teorema de Pitágoras. Bueno amigos, ahora les voy a explicar algunos conceptos básicos para entender este tema a detalle. Bueno amigos, ahora quiero que recordemos qué son los triángulos rectángulos. Bueno amigos, entonces un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Cómo así un ángulo recto? Es decir, un ángulo que tiene una medida específica de 90 grados. Bueno amigos, en esta parte del video les voy a explicar la estructura de un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo está constituido por tres lados, dos catetos y la hipotenusa. Quiero que ustedes recuerden que los dos catetos, estos dos lados, ayudan a formar el ángulo de 90 grados. Y también estos lados suelen ser de menor tamaño. En cambio, la hipotenusa es el lado de mayor tamaño en el triángulo rectángulo y como ustedes lo pueden ver se presenta de forma diagonal, y cuando están en un examen y no pueden identificar cuál es la hipotenusa, simplemente usted tiene que ubicar el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, y el lado que está al frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces, esta es la estructura detallada de un triángulo rectángulo. Bueno amigos, ahora les quiero recordar cómo nosotros podemos elevar un número a la segunda potencia o al cuadrado. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, 10 a la segunda potencia o 10 al cuadrado. Quiero que comencemos analizando la estructura. Entonces, el 10 se le llama base y el 2 se le llama exponente. Entonces, el exponente le indica a la base cuántas veces esta se tiene que multiplicar por sí misma. En este caso estamos hablando de elevar a la segunda potencia. Por esa razón, se tiene que multiplicar dos veces. Entonces, 10 a la segunda potencia es igual que multiplicar 10 por 10. Y pues ya sabemos que 10 por 10 es un igual a 100. Entonces esa sería la respuesta. Así de fácil es. Si no lo has comprendido bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos 5 a la segunda potencia. Entonces recordemos, 5 se le llama la base y el 2 se le llama exponente. Entonces en este caso el 2 le está diciendo al 5 que se tiene que multiplicar dos veces. Entonces 5 a la segunda potencia es igual que multiplicar 5 por 5. Y ya sabemos que 5 por 5 es 25, por lo cual esa sería la respuesta. Y así ocurre con cualquier número que nosotros elevemos a la segunda potencia o al cuadrado. Bueno amigos, ahora les voy a explicar el concepto, es decir, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Entonces, el teorema de Pitágoras establece de que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el cuadrado que se puede dibujar en el lado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados que se pueden dibujar en los catetos. Y como lo pueden ver, estos cuadrados están representados con letras. No importa con la letra que usted represente cada cuadrado. Lo importante es que usted sepa identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, simplemente así. Y pues en este caso yo voy a representar la hipotenusa con la letra C. Y este cateto lo voy a representar con la letra A y el cuadrado de este cateto lo voy a representar con la letra B. Siendo así, la fórmula general del teorema de Pitágoras sería de la siguiente manera: C cuadrada, representando el cuadrado de la hipotenusa, es igual a A cuadrada más B cuadrada, representando
la suma de los cuadrados de los catetos. Para que ustedes puedan entender mejor esta fórmula, lo que quiere decir esta fórmula quiere decir que la suma entre los dos cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno amigos, para entender mejor el concepto, a continuación vamos a ver unos ejercicios para entenderlo mejor a detalle. Bueno amigos, en este primer ejercicio consiste principalmente en encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene un ángulo que mide 90 grados. Y en este caso, el lado A vale 6 centímetros, el lado B vale 8 centímetros, pero no sabemos cuánto vale el lado C. Entonces, ¿cómo podemos saber si vamos a encontrar la hipotenusa o uno de los catetos? Entonces, mi recomendación es que primero ubiquemos la hipotenusa para después descartar. Entonces, primero vámonos al ángulo de 90 grados y el lado que está al frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. En este caso es C, por esa razón C es la que está representando a la hipotenusa y es la que nosotros tenemos que encontrar. Y los dos lados restantes están representando a los catetos. Y ya para ir resolviendo el ejercicio, quiero que tengamos en cuenta la fórmula general del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. El primer paso se denomina la sustitución. Entonces, en ese paso, nosotros tenemos que reemplazar las letras por los valores indicados del triángulo. Entonces, en este caso, A cuadrada la vamos a reemplazar por 6 al cuadrado y B cuadrada la vamos a reemplazar por 8 al cuadrado. Y después que ya lo hayamos reemplazado, el siguiente paso nosotros tenemos que elevar al cuadrado. Entonces 6 al cuadrado, recuerden que 6 al cuadrado es lo mismo que 6 por 6 y 6 por 6 es 36. Y 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8 y 8 por 8 es 64. Después que ya nosotros hayamos elevado los valores al cuadrado, el siguiente paso nosotros tenemos que sumar los valores. Entonces, si nosotros sumamos 36 más 64, eso nos da un igual a 100. Y en el último paso, nosotros tenemos que sacar raíz cuadrada. Entonces, para ya saber el valor de C, nosotros tenemos que despejarla, dejarla solita. Y el 2 que estaba elevando al cuadrado, tiene que pasar al otro lado del igual, haciendo lo opuesto, que es sacar raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 100 es 10. Por esa razón, el valor de C es 10, es decir, el valor de la hipotenusa es 10. Entonces, así es como nosotros podemos encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bueno amigos, en este último ejercicio yo les voy a explicar cómo podemos encontrar el valor de un cateto. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados y en este caso el lado A mide 5 centímetros, el lado C mide 13 centímetros y no sabemos el valor del lado B. Entonces, en este caso hay que encontrar un cateto porque recordemos que la letra C representa a la hipotenusa y en este caso la letra C ya nos está diciendo que la hipotenusa vale 13 centímetros. Por esa razón hay que encontrar un cateto. Bueno amigos, pero ¿cómo es el procedimiento? Es muy parecido al de encontrar la hipotenusa, pero la diferencia es que hay que restar. Entonces la fórmula general para encontrar el cateto en un triángulo rectángulo sería, en este caso, B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Ustedes se van a preguntar por qué la C cuadrada, es decir, la hipotenusa, va primero que la A cuadrada en la resta. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que la hipotenusa es el lado más grande de un triángulo rectángulo y si lo ponemos después de la A cuadrada nos daría un resultado negativo y eso estaría incorrecto. Bueno amigos, entonces el primer paso sería la sustitución, igual que el de encontrar la hipotenusa. Entonces reemplazamos C cuadrada por
13 al cuadrado y reemplazamos a cuadrada por 5 al cuadrado y posteriormente tenemos que elevar esos valores al cuadrado. Entonces 13 al cuadrado es lo mismo que 13 por 13 y 13 por 13 es 169 y 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 y 5 por 5 es 25. Y ojo, aquí viene lo diferente, ahora hay que restar los valores. Entonces tenemos que restar 169 menos 25 y eso nos va a dar un igual a 144 y al final tenemos que dejar la b sola y el 2 que estaba elevando al cuadrado se pasa al otro lado del igual haciendo lo contrario, que es sacar raíz cuadrada. En este caso vamos a sacar raíz cuadrada de 144, que eso daría un igual a 12. Entonces 12 es el valor de la b, es decir, es el valor del cateto. Entonces amigos, eso fue todo sobre el teorema de Pitágoras. Espero que les haya gustado el video. Les pido por favor que le den like, suscríbanse, compartan y sin más, bye bye.